Mis hermanos y hermanas, la seguridad es algo esencial. La seguridad es algo que en tiempos de crisis muchas veces se pierde y la seguridad es algo que en tiempos de crisis se anhela y se busca. Fíjense que nuestro mundo es un tiempo convulso. No sabemos, mis hermanos, lo que va a suceder ahora con la crisis de Ucrania y Rusia. Hay inestabilidad y lo que se busca es seguridad en este momento. Y muchas veces, mis hermanos, lo que son las crisis a veces pueden ser de manera física, pero a veces también pueden ser de manera espiritual. Y nuestra fe muchas veces puede ser zarandeada a consecuencia de crisis espirituales en nuestra vida, que pueden venir de afuera o que pueden venir de adentro. Y en esos momentos lo que se requiere, mis hermanos, es seguridad en esa fe que tenemos, seguridad en el Evangelio que hemos creído, seguridad en el Cristo que tenemos. Y si se acuerdan, esto es precisamente uno de los motivos por los cuales Juan escribe esta primera carta. Para dar seguridad a aquellos creyentes a los cuales se escribe, seguridad en aquel Evangelio que habían creído, que les había sido testificado y anunciado, seguridad en esa fe que tenían frente a una crisis, mis hermanos, que estaban viviendo a consecuencia de aquellos que se habían infiltrado con falsas doctrinas y con falsa fe. Y ese tema de la seguridad, mis hermanos, sigue en el texto que hemos leído hoy. Sigue viendo básicamente una seguridad que se sustenta sobre la realidad de que Cristo es nuestro abogado, de que Él es nuestra propiciación, y una seguridad que se sustenta, mis hermanos, en vivir como Él vivió. Así que esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que tengan Primera de Juan abierto delante de ustedes en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 6 que han sido leídos. Nuestro abogado, propiciación y modelo de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde vamos a encontrar, mis hermanos, una seguridad sublime para nuestras vidas y nuestra fe. Y con este tema de la seguridad en estos aspectos, abogado, propiciación y modelo de vida, podemos destacar dos puntos en el día de hoy. Primero, la seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado. Y segundo, la seguridad que tenemos de que conocemos y vivimos en Dios. Voy a repetir estos dos puntos, sobre todo para los chicos. El primero es la seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado. Y segundo, la seguridad que tenemos de que conocemos, de que verdaderamente conocemos y vivimos en Dios. Vamos a destacar el primero, mis hermanos, esa seguridad que tenemos en caso de que en nuestra vida cometamos pecados. Y fíjense que esto Juan lo va a exponer en los dos primeros versículos del capítulo 2. Y va a exponer esa seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado, lo va a exponer, mis hermanos, bajo tres puntos concretos. Primero, bajo una intención concreta y después exponiendo dos imágenes específicas, mis hermanos. Fíjense, vamos primeramente a demostrar lo que es la intención del apóstol Juan aquí. Y la intención es la siguiente. La intención es de que no cometamos pecado. Esa es la intención clara de Juan en el primer versículo. La intención es de que no cometamos pecado. Y parece, mis hermanos, una contradicción. Parece una contradicción decir la seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado, y esto debe entenderse bajo la intención de que no cometamos pecado. Fíjense que el tema de pecar, mis hermanos, es central sobre todo en el versículo 1. Fíjense cómo dos veces lo menciona aquí el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado. Por tanto, el tema de pecar aquí es clave en este primer versículo. Y fíjense que la intención de Juan es clara, la intención de Juan es marcada. La intención es que Juan escribe todas estas cosas para que no se peque. Fíjense el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y Juan, mis hermanos, en esta intención está siendo bien intencional y bien personal. Fíjense lo personal que está haciendo Juan. Esa personalidad en ese mensaje muestra lo que era importante para Juan, que esos oyentes entendiesen esto. Era su intención personal, su intención pastoral, su intención de cuidado para ellos. Fíjense lo personal que vemos esta intención en cómo se dirige hacia ellos. Fíjense, dice, hijitos míos.
Es decir, Juan aquí, mis hermanos, está siendo bien cercano hacia aquellos oyentes. Está siendo bien personal. No les está diciendo, vosotros, que no os conozco, que no sabéis quién son. Les está diciendo, hijitos míos, como un padre se dirige a su hijo. Algunos han dicho probablemente de que aquí se toma la imagen de un anciano, porque en las cartas de segunda y tercera se dirige como el anciano, como un abuelo ya entrado en años, el cual pone a lo que es a sus nietos en su regazo y les dice, hijitos míos, escuchar bien lo que os voy a decir ahora. Hijitos, escuchar porque eso es importante para vuestra vida ahora y en lo que tenéis por delante. ¿Se dan cuenta? Juan es bien personal. Pero fíjense que la idea de lo personal se ve en otro aspecto. Hasta este punto de su carta, Juan, mis hermanos, se ha estado dirigiendo, si se fijan, en un testimonio plural. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que Juan ha estado hablando aquí, ha hablado de manera plural. Fíjense que hemos oído que ha dicho Juan, lo que hemos nosotros oído, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos palparon, lo que nosotros contemplamos. Esto os testificamos, esto os anunciamos. Si decimos nosotros que no tenemos pecado, ¿se dan cuenta? Todos plural, 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 plural. Pero llega al versículo 1 del capítulo 2 y las cosas cambian, mis hermanos. Fíjense que como de plural, ahora Juan es bien personal. Ahora no es nosotros lo que os decimos esto, ahora es Juan personalmente que se dirige a esos hijitos míos. Fíjense, hijitos míos, estas cosas os escribo. Yo, Juan, personalmente, quiero que sepáis la importancia de lo que os estoy escribiendo. Por lo tanto, fíjense que la intención es bien personal, la intención es bien pastoral, porque esa intención es una intención de cuidado pastoral hacia las vidas de aquellos oyentes. Estas cosas os escribo, intención clara, para que no pequéis. Esta es la intención, para que no pequéis. Ahora bien, la pregunta aquí, mis hermanos, es, ¿cuáles son esas cosas que Juan ha escrito que debe resultar en esos oyentes en no cometer pecado? Y esas cosas que Juan ha escrito, mis hermanos, es todo el capítulo 1. En concreto, los versículos del 6 al 10, lo que vimos la semana pasada. Es más, los dos primeros versículos del capítulo 2, mis hermanos, lo que hacen es cerrar el argumento de Juan en el capítulo 1. Pero evidentemente no los tocamos la semana pasada, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta de que en esos dos versículos del capítulo 2, mis hermanos, hay un tráfico de teología impresionante. Entramos, mis hermanos, en una carretera teológica, como aquellos que bajan de esquiar en Andorra y hacen un taco antes de llegar a Berga, mis hermanos, pues se encuentran ahí en lo que es una carretera teológica, donde hay un tráfico de teología impresionante aquí. Por tanto, eso requiere tiempo para desglosarlo. Eso quiere decir que la mayor parte de mi mensaje serán los dos primeros versículos. Así si con 40 minutos estoy también en los dos primeros versículos, no sufran para el resto, ¿ya? Que esos van más rápidos, ahí el taco sale, mis hermanos, ¿ya? Pero fíjense, ¿cuáles son esas cosas que Juan ha escrito con la intención de que no pequen? Debemos recordar lo que vimos un poquito en los versículos del 6 al 10, mis hermanos, del capítulo 1. Si se acuerdan, básicamente es que Juan ahora les va a dar lo que es una certeza para que ellos se entendiesen en esos versículos que tenían verdaderamente comunión con Dios. Y les da una base teológica, una verdad teológica fundamental para la vida cristiana. Les dijo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es la revelación de salvación, pero Dios es santo, puro, y no hay ningún tipo de pecado en Dios. No hay pecado en Dios, no hay tinieblas en Dios. De esa verdad fundamental para la vida cristiana, lo que hace Juan es desligar una serie de implicaciones éticas para la vida. Y la primera que nos dijo es que si decimos que, mis hermanos, fíjense en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Juan está diciendo, si decimos que tenemos esa comunión salvadora con Dios, pero nuestra vida es una vida marcada por el pecado, una vida cuyo patrón es el pecado, lo que es contrario a Dios, dice, mentimos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario,
Dice, si vivimos en la luz, si vivimos en esa obediencia como Dios está en la luz, ¿qué es lo que dice? Tenemos comunión y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es solo una buena prueba para saber si tenían o no tenían comunión con Dios, y sigue siendo una prueba para nosotros cómo está en ese sentido nuestra vida de obediencia a Dios. ¿Es una vida marcada por ese patrón contrario y de pecado a Dios, o es una vida, mis hermanos, que vive en la realidad de que Dios es luz y no hay pecado en él? El segundo criterio que les da es precisamente, dice, si decimos que en nosotros no hay pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mientras que si confesamos, y acuérdense que la confesión que era, la confesión era más que nada reconocer de que hay pecado en la vida de uno. Es esa expresión de ese alma arrepentida que reconoce delante de Dios de que verdaderamente hay pecado en la vida de uno. Pero es también la confesión, la expresión de un alma no solamente arrepentida, sino que cree que Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y esta era otra segunda prueba para lo que es básicamente nuestra comunión y nuestro cristianismo. Dijimos que un cristiano no es uno que anda en perfección y que no peca. Un cristiano, lo veremos hoy, tiene y cabe la posibilidad de que caiga en pecado, pero que vive bajo la realidad de ese arrepentimiento y confesión delante de Dios, y que vive bajo la gloriosa realidad de la consolación y perdón que hay en Cristo Jesús, porque Dios es fiel y justo para perdonar. Y la segunda prueba es decir, si decimos que no hemos cometido pecado, dice entonces, eso es lo peor, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque una de las verdades claras del Evangelio, una de las verdades de lo que es el Evangelio, es que el ser humano es pecador y ha cometido pecado. Por eso se necesita lo que es el glorioso sacrificio de Cristo Jesús para perdón y redención. Estas cosas, Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ahora, la cuestión es por qué Juan está diciendo esto. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo está diciendo porque existe el peligro de malentender terriblemente lo que es el Evangelio. Y eso es algo que estaba pasando en aquellos falsos profetas. Existe el peligro de malentender lo que es la gloriosa redención, salvación y perdón que tenemos en Cristo. Se podía llegar a entender y decir, bueno, si la sangre de Cristo perdona todos mis pecados, si Dios es fiel y justo para perdonarme siempre y cuando confieso mis pecados delante de Dios, entonces, oye, si peco, pues no pasa nada, porque tengo la sangre de Cristo que me perdona, porque tengo la confesión y Dios me perdona siempre. ¿Se dan cuenta? Es lo que aparece en Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Cuál es la respuesta de Juan? ¿Pecaremos para que la gracia abunde frente a ese fuente de perdón que tenemos en Cristo? Y Juan responde, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Un mal entendimiento o enfatizar incorrectamente la provisión de perdón en Cristo podía llevar a ese error. Tenemos una fuente y un manantial de perdón sublime y eterno en Cristo Jesús. Un manantial de perdón en que Dios es fiel y justo para perdonar a aquel que confiesa. Pero este manantial, mis hermanos, no es nunca para abusarlo. Fíjense que toda esta enseñanza que escucharon de Cristo, de ese evangelio, de que Dios es luz y de que no hay tinieblas en él, ese evangelio glorioso de que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Ese evangelio glorioso de que nuestro Dios es fiel, de que nuestro Dios es justo, de que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y Él nos limpia. Ese evangelio nunca fue dado para abusar de esa gracia y cometer pecado en nuestras vidas. La gracia del Evangelio fue dada no para el libertinaje, sino para vivir en el fruto de la obediencia y de la santificación, cuyo fin es la vida eterna. Y esa es una enseñanza clara de lo que es el Nuevo Testamento. Pablo en Romanos 6, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
Pablo en Gálatas 5, habéis sido libertados, tenéis libertad en Cristo, solamente no usar esa libertad en Cristo para satisfacer las obras de la carne, sino amaros los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? La gracia de ese evangelio glorioso que Juan ha escrito aquí, con Dios es luz y no hay tinieblas, la sangre de Cristo perdona, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Esto nunca, nunca, mis hermanos, es para el libertinaje en el evangelio, sino ¿para qué? Para que esa gracia produzca en la vida de aquellos que son creyentes el no cometer pecado. ¿Se dan cuenta? Por eso, hijitos míos, dice esas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, la seguridad que tenemos cuando cometemos pecado ha de ser primeramente vista bajo la intención de que eso es escrito para que no cometamos pecado. Eso está claro. Ahora la pregunta aquí es, bueno, ¿y dónde está el tema de y si cometemos pecado? Ahora fíjense, sigan leyendo el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ahora fíjense, y, esta i sáquenla, mis hermanos. Porque en realidad aquí no va una i, aquí va un pero. Y lo que Juan está diciendo es lo siguiente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿se dan cuenta? Juan introduce la posibilidad de que el pecado entre en la vida del creyente. Y la Biblia, mis hermanos, es fantástica. Porque aquí, mis hermanos, lo que hace Juan, cuando utiliza esos verbos de para que no pequéis o si alguno hubiere pecado, esos verbos, mis hermanos, son verbos de probabilidad. ¿Qué significa verbos de probabilidad? Que Juan está diciendo de que es probable de que eso pase, pero también hay la probabilidad de que eso no pase. Fíjense lo que está diciendo Juan en el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo a vosotros, en general, a vosotros, para que no pequéis. Probablemente esto no suceda, pero puede darse. Y fíjense ahora cómo sigue. Y si alguno, ahora aquí ya no es vosotros, ahora es un creyente concreto de ese vosotros. Dice, existe la probabilidad, la posibilidad, no tiene por qué pasar, pero puede pasar esta posibilidad de que alguno hubiere cometido pecado. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto es fantástico. No que uno cometa pecado, mis hermanos. Pero si no, es fantástico lo que aquí está diciendo Juan. ¿Saben por qué es fantástico? Porque está mostrando, mis hermanos, está mostrando de que el pecado es algo que puede darse en algún momento puntual en la vida de un cristiano verdadero. De que en algún momento un cristiano puede ser pecado y es tentado y caer en las fauces de esa tentación y pecar. De que eso es una realidad que puede suceder, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, fíjense como Juan aquí es muy equilibrado con el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, el Evangelio de Cristo puede ser mal entendido en dos extremos terribles y en dos extremos horribles, que hacen que ese Evangelio deje de ser Evangelio. Un extremo puede ser malentendido en lo que ya hemos dicho, en de que esa gracia abundante, ese perdón abundante que tenemos por Dios en Cristo Jesús, nos lleve a ¿qué? Nos lleve a abusar de esa gracia para cometer pecado en nuestra vida, porque siempre tenemos perdón. Eso es el extremo del libertinaje y eso no es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿saben? Puede llevar a otro extremo bien terrible, mis hermanos. Y es estirar lo que es esa línea hacia el otro extremo y ser tan severo o tan legalista, ese es el extremo del legalismo, mis hermanos, de acabar cayendo en el punto de decir de que un cristiano no puede en absoluto cometer pecado. Y si uno peca, entonces deja de ser cristiano. Acabar ahí, mis hermanos, ¿saben lo que es? Tampoco es el Evangelio, porque es cerrar el reino. Es cerrar la provisión de perdón glorioso a una persona que por una circunstancia ha cometido pecado. Y eso tampoco es el Evangelio. Hace poco, ¿saben que alguien me estaba diciendo lo siguiente? Me decía, es que veo a tal y tal persona y veo que hay un cambio en su vida y veo que Dios ha cambiado sus vidas y que viven de una manera distinta. Y dice, yo, me decía, lo intento, pero a veces
digo cosas, digo malas palabras, digo cosas, hago cosas que sé que no están correctas delante del Señor. Bien, pues frente a esto, déjame que te diga algo. Que el reconocimiento de esta realidad ya es un buen paso en la vida, porque solamente aquel que Dios obra en su vida puede reconocer una cosa así. Y debes saber que el Evangelio debe siempre llevarnos la gracia del Evangelio a esa intención de Juan, a que no cometamos pecado. Pero sí pecamos, mis hermanos, sí pecamos puntualmente. ¿Saben qué? Lo veremos ahora. Uno no deja de ser menos cristiano. Uno no deja de ser menos hijo de Dios. Uno no es apartado de esa comunidad del Padre. ¿Por qué? Por las dos imágenes que vienen ahora. Porque esa intención inicial de Juan, de que no cometamos pecado, ahora es explicada con dos imágenes, mis hermanos. Dos imágenes preciosas. La primera imagen es una imagen judicial. ¿Y cuál es esa imagen? La imagen es que Jesús es nuestro justo intercesor delante del Padre. Fíjense, si ese pecado existe, si ese pecado se ha cometido, vamos a ver, uno no deja de ser menos cristiano, menos hijos de Dios, lo veremos porque hay una base sobre la que esa vida se sustenta. Y la primera imagen es esa judicial. Jesús es nuestro intercesor. Fíjense el versículo 1, mis hermanos. Léanlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, si esa realidad se ha dado, fíjense, abogado tenemos para con el Padre. Paren aquí. Abogado tenemos. ¿Saben lo que está haciendo Juan aquí? ¿Se acuerdan que les he dicho que estos dos verbos de pecar son de probabilidad? Puede que esto se produzca o puede que no se produzca. Bueno, fíjense ese verbo ahí. Tenemos. ¿Lo ven en sus Biblias? ¿Tienen el verbo tener en sus Biblias? Válgame la redundancia. Esto es importante. Ese verbo no es de probabilidad, mis hermanos. Ese verbo es de certeza absoluta. Lo que Juan está diciendo es que si en alguien, en algún cristiano, se ha producido la probabilidad de pecado, hay una certeza que no es una probabilidad. Hay una certeza real como la vida misma. Y es que tenemos un abogado para con el Padre, mis hermanos. Eso es real. Eso está ahí en la diestra de la majestad. Ahora, ¿saben? Juan aquí no está usando la palabra abogado, mis hermanos. ¿Saben qué palabra está usando aquí? Juan está usando la palabra consolador. Juan está diciendo, tenemos un consolador delante del Padre. Y debo decirles la palabra griega aquí. Hoy tengo que enseñarles un poco de griego, mis hermanos. Porque la palabra aquí para consolador es la palabra, seguro que la han escuchado, paracletos. ¿La habían escuchado alguna vez? Bien, si no la han escuchado ya saben una nueva, paracletos. Y se la tengo que decir en griego, ¿saben por qué? Porque es la única palabra que el apóstol Juan, solamente la utiliza Juan. No aparece en ningún otro libro de lo que es la Escritura. Juan la utiliza aquí en su carta y la utiliza 4 veces en su Evangelio. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan, mis hermanos, el Paracletos, ¿saben quién es? Es primeramente el Espíritu Santo. Llegaremos a esto. Pero antes déjenme que les explique algo del Paracletos, del Consolador, en la cultura grecorromana de aquel tiempo. Porque, mis hermanos, el Paracletos era aquel que era llamado al lado de alguien en su ayuda. Yo no sé si se han encontrado alguna vez con algún problema, bueno, que se han encontrado con algún problema seguro, mis hermanos, ¿ya? Y si alguien nos ha encontrado con un problema, no soy profeta, pero van a venir, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que no sé si se han encontrado en algún problema y entonces hay alguien que viene a su lado para ayudarles en esa situación. En eso sería el Paracletos, el consolador. Pero era mucho más que esto en el primer siglo, en la cultura grecorromana. En aquel tiempo, mis hermanos, no había abogados profesionales. No había abogados que estudiasen la carrera de derecho profesional, mis hermanos. Sino que los jueces, ¿qué hacían? Los jueces establecían lo que era la sentencia o el veredicto en un juicio a través del testimonio de ciertos testigos. Acuérdense en el juicio de Jesús, que todo estaba patas para arriba ahí, pero salieron testigos que dijeron ciertas cosas. Por lo tanto,
aquel que era acusado y estaba delante de un juez, mis hermanos, ¿qué es lo que debía hacer? No debía contratar abogados profesionales porque no había. Debía buscar testigos que pudiesen interceder a favor de él, mediar a favor de él. Testigos que pudiesen salir delante del juez y entonces defender a favor de ese acusado. Por tanto, el Paracletos estaba entendido dentro de un contexto judicial y su función era intercesión, defensa, abogar a favor del acusado. ¿Saben qué quería decir esto, hermanos? Que esos testigos debían tener una relación cercana con ese acusado, para que pudiesen hablar con autoridad de esa persona que conocían. Eso es lo que era el Paracletos, mis hermanos. Ahora vamos con esto a Juan. Cuando vamos al Evangelio de Juan, el Paracletos es el Espíritu Santo, mis hermanos, que saben, es el primer testigo de Cristo. Es el que estaba con Cristo desde el principio. Fue ungido Cristo con el Espíritu del Señor para llevar a cabo lo que era su obra. El Espíritu es el que glorifica a Cristo. El Espíritu es el que recuerda las palabras de Cristo. En otras palabras, en el Evangelio de Juan, mis hermanos, el Espíritu es aquel que frente a un mundo caído y hundido en pecado, el Espíritu es el primer testigo que da testimonio fiel, aboga y defiende quién es Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a traer salvación y vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, cuando vamos a Juan, a nuestro texto, hay un cambio, mis hermanos. Fíjense el cambio en el versículo 1. Pero si alguno hubiere cometido pecado, Paracletos, Consolador, abogado tenemos para con el Padre. Paren aquí un momento. Esto es precioso, mis hermanos. ¿Lo han captado? Consolador, abogado, Paracleto tenemos ¿para quién? Para con el Padre. Delante del Padre, mis hermanos. Y es glorioso que Juan aquí diga esto, porque todo el contexto es un contexto de juicio, mis hermanos. Es un contexto de un cristiano que ha podido cometer pecado. Y el cristiano que ha cometido este pecado tiene delante de quién? No delante del juez, sino delante de su Padre. Dios sigue siendo juez. Pero lo que Juan muestra aquí es que si un cristiano ha podido pecar, tiene abogado delante del Padre, Dios no deja de ser su Padre por ese pecado. Y el cristiano que ha caído no deja de ser menos hijo o hija de Dios por ese pecado. No ha perdido ni un ápice de la adopción que le fue dada por pura gracia en Cristo Jesús. Y Dios no deja de ser en ningún momento su Padre que le ama y está dispuesto a perdonarle en base a esta obra de este gran Consolador, mis hermanos. ¿Saben los padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas? Sabemos esto, mis hermanos. Cuando nuestros hijos hacen algo que sabemos que la han liado, mis hermanos. Si la relación es una relación correcta y como Dios manda, el padre nunca dejaría de pensar que su hijo ahora es menos hijo por ese error que ha cometido. Y el padre nunca tendría que pensar que ahora él es menos padre hacia su hijo por ese error que ha cometido. Abogado tenemos para con nuestro Padre, por tanto esto es para creyentes, con nuestro Padre, nuestro Dios que es juez, sí, pero sigue siendo nuestro Padre celestial. La pregunta aquí es, ¿qué consolador tenemos delante de nuestro Padre? Fíjense lo glorioso, mis hermanos, para con el Padre, y ese es el consolador, a Jesucristo. ¿Se dan cuenta el cambio aquí? Aquí, mis hermanos, el consolador no es el Espíritu, aquí el abogado. El testigo que tenemos delante del Padre no es el Espíritu, el testigo que sale delante del Padre para abogar a nuestro favor, para dar testimonio en nuestra defensa delante del Padre, mis hermanos, aquí es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan está haciendo algo glorioso. Juan nos está llevando al cielo mismo, mis hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos, yo clamaré al Padre y Él os dará ¿qué? Otro consolador.
¿Han escuchado lo que Cristo dice? Otro consolador. Por lo tanto, antes de que viniese el Espíritu ya había un consolador para esos discípulos. ¿Saben quién era? Era Cristo. Él era el que los defendía. Él era el que los guiaba. Él era el que abogaba delante de ellos en ese mundo. Y ahora fíjense, mis hermanos, que Juan nos lleva al cielo mismo. Nos lleva a la obra mediadora, a la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo al lado del trono del Padre, en el cielo mismo, y nos muestra cómo continúa esa obra que aboga, que testifica a favor de ese creyente que ha podido cometer pecado, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Si alguno hubiere cometido pecado, hay algo que tenemos la certeza. Tenemos el que sale delante del Padre para defender nuestro caso, para dar buen testimonio y buena defensa delante del Padre. ¿No he escuchado bien lo que Juan dice, mis hermanos? Aquel que da defensa delante del Padre. ¿No lo he escuchado bien? ¿Saben por qué les marco esto, mis hermanos? Porque Juan ha dicho, pero si alguno hubiere cometido pecado, hermanos, aquí hay pecado, dice Juan. Si alguno hubiere cometido pecado, no es inocente. Hay crimen cometido. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces puede salir uno y dar buen testimonio, buena defensa, abogar a favor de aquel que verdaderamente es culpable de pecado? ¿Quién haría esto? Y eso es solo posible, mis hermanos, porque fíjense cómo Juan nos describe a nuestro Paracletos. El consolador que tenemos delante del Padre es a Jesucristo, y fíjense cómo lo define: el justo. Mis hermanos, la Biblia es inspirada, y eso está aquí no por casualidad. Porque esa idea de que Jesucristo, el justo, hubiese podido decir el santo, hubiese podido decir el sublime, hubiese podido decir el glorioso, pero Juan dice el justo, mis hermanos. Y eso es vital, porque la idea del justo aquí, sobre todo en la carta de Juan, aparece 4 veces esa expresión de justo, justicia, mis hermanos, y siempre se refiere, ¿saben a qué? A una vida recta, a una vida de obediencia a Dios, a una vida de complacencia delante de Dios. Por tanto, Juan está diciendo, aquel que sale a la palestra para dar testimonio favorable delante del pecador es Jesucristo, que su vida fue, es y será una vida justa, perfecta y de una obediencia sublime. Una vida que en él no hubo ni un milímetro de pecado. Una vida que siempre obedeció a Dios. Una vida que siempre andó en rectitud delante del Padre. Una vida que Cristo mismo dijo, lo que veo hacer y oír al Padre, eso hago, eso digo. ¿Y saben qué es lo glorioso aquí, mis hermanos? Que cuando Cristo se presenta delante del Padre por ese pecado cometido, mis hermanos, Cristo aboga a nuestro favor, a favor del pecador, no en base a nuestra justicia, sino en base a la vida perfecta que Él vivió, en base a la justicia perfecta que Él tiene. Su justicia, mis hermanos, es el escudo que nos protege, es el vestido, mis hermanos, que nos viste delante del trono celestial. No sé si alguna vez, mis hermanos, han encontrado que alguien viene y les dice que le hagan un favor a tal persona. Y ustedes dicen, y saben que esa otra persona es un pinta. Dices, yo por ese no haría nada. Pero dicen, pero por ti, porque confío en ti y sé quién eres tú, lo haré. Y eso es, mis hermanos, lo que nos encontramos ahí en el cielo. Jesucristo el justo. Y ese buen testimonio que da Jesús, mis hermanos, a favor del pecador, no es porque el pecador sea inocente. No es porque el pecador sea justo, mis hermanos, en su propia justicia. Es en base a su justicia. Es que la justicia que el Padre ve, mis hermanos,
La justicia que el Padre ve es la justicia de su Hijo, perfecta, sublime, gloriosa, dada a ese pecador. Por tanto, debemos saber una cosa, que cuando pecamos, si eso se da en nuestra vida, escucha lo que Juan dice, tienes una realidad segura, Jesucristo el justo aboga por ti. Pero esto queda a medias si no hablamos de la siguiente imagen, mis hermanos. Y si esta imagen era judicial, la siguiente imagen es de sacrificio. Y esa imagen, mis hermanos, es que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Saben? Hay un problema si nos quedamos en el versículo 1. ¿Saben cuál es el problema? Y el problema, mis hermanos, es que el pecado sigue estando ahí. El pecado, mis hermanos, sí tenemos el que ha pecado y tenemos a Jesucristo el justo que aboga en base a su justicia, pero el crimen ha sido cometido. El crimen sigue estando ahí, el pecado sigue estando ahí y eso genera un problema, ¿saben qué? No solamente para nosotros, sino un problema entre comillas, en el ser de Dios. Porque Dios, mis hermanos, ama a sus hijos, pero al mismo tiempo Dios es santo y justo y no puede negarse a sí mismo y debe juzgar al pecado. ¿Cómo se soluciona esto, mis hermanos? Déjenme que les pregunte una cosa. ¿En base a qué? ¿En base a qué el Padre acepta el testimonio justo de Cristo? ¿En base a qué? ¿Y saben en base a qué lo acepta, mis hermanos? En base a su obra en la cruz. Y esto es lo que aparece en el versículo 2. Fíjense, y Él es la propiciación. Mis hermanos, paremos aquí. Porque entramos aquí con una serie de palabras que debemos aclarar. Dice que Él, Cristo, es la propiciación. Ahora, ¿qué es esto de propiciación, mis hermanos? Quizá no estamos muy acostumbrados a ello o hay alguien que no está acostumbrado a la palabra propiciación. Pero la palabra propiciación tiene que ver con la ira de Dios. Tiene que ver con el concepto de ira, mis hermanos. En concreto con el concepto de la ira de Dios. Y cuando se habla de la ira de Dios, ahí a algunos no les gusta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque como un Dios que es amor, y Juan nos lo dirá en el capítulo 4, versículo 8 de Primera de Juan, Dios es amor. Como un Dios que es amor puede ser un Dios que tiene ira y enojo, mis hermanos? Es como un Dios celoso. ¿Cómo Dios puede ser celoso en ese sentido, mis hermanos? Y esto es lo que hace, mis hermanos, que haya aquellos que entiendan que eso de la ira de Dios es un concepto de los dioses paganos de aquel tiempo. ¿Saben? En la cultura clásica, por ejemplo, Zeus se levantaba con el pie izquierdo y empezaba a tirar rayos como churros desde el cielo, mis hermanos. Simplemente porque se levantaba con el pie izquierdo. Y eso es lo que ha hecho que algunos digan, esto de la ira de Dios es un concepto pagano. La ira de Dios, han dicho, esto no es personal con Dios. Es decir, ¿qué quiere decir que no es personal? La ira de Dios está aquí y la persona de Dios está aquí. Y nada tiene que ver con Dios esa ira. Por lo tanto, para que haya perdón, uno no tiene que tratar con la ira de Dios, porque no es nada personal. Pero ¿saben? Esto no es el concepto bíblico de la ira de Dios, mis hermanos. La ira de Dios es personal en el ser de Dios. Es uno de los atributos de Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es luz. Porque Dios es santo. Y esa santidad de Dios, mis hermanos, la reacción judicial, la respuesta judicial de la santidad de Dios a lo que es una ofensa a su ser. ¿Saben cuál es esa respuesta a la santidad de Dios? Su ira. Por tanto, siempre, mis hermanos, que el ser de Dios es ofendido por aquello que es contrario a Él, por el pecado, la respuesta de Dios por quién es Él como santo es siempre su ira derramada sobre el pecado. No es una ira caprichosa. Es una ira consecuencia, mis hermanos, del pecado. Por lo tanto, fíjense, para que el perdón pueda ser dado, ¿qué debe hacerse con la ira de Dios, mis hermanos? Debe removerse de la escena para que el perdón fluya.
Esto es lo que es, mis hermanos, la propiciación. La propiciación, mis hermanos, es remover la ira de Dios. Y saben que esto lo vemos cuando. Esto lo vemos, por ejemplo, esto viene del día de la expiación. Lo hemos leído en nuestra lectura congregacional, donde se sacrificaba un becerro. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote con la sangre de ese becerro? Ponía esa sangre sobre el propiciatorio. ¿Saben lo que era el propiciatorio? Bueno, era la tapa del arca del pacto. Eso era el propiciatorio. Y esa sangre de esa víctima derramada, ¿qué es lo que mostraba? Que una víctima inocente había muerto en lugar del culpable. Esa sangre mostraba de que esa víctima inocente se había llevado el justo juicio por el pecado del culpable. Y esa sangre demostraba de que entonces la ira de Dios había sido removida por ese pecado que era una ofensa al ser de Dios. Y cuando eso era removido y el inocente había muerto en lugar del culpable, entonces, mis hermanos, misericordia, perdón, fluían al pueblo de Israel en el día de la expiación. ¿Se dan cuenta? Tenía que ser removida esa ira para el perdón. Ahora imagínense, pónganse en este caso. Pónganse, mis hermanos, en el caso de un padre que perdona a su hijo. Pero lo perdona de esta manera. Dice, te perdono del todo lo que has hecho. Estoy muy enfadado, pero te perdono. Estoy realmente enfadado contigo, muy enfadado que no te puedes imaginar lo enfadado que estoy y lo negro que estoy y el castaño oscuro que tengo hasta aquí. Estoy muy enfadado, pero te perdono. ¿Qué creen que pensaría el hijo, mis hermanos? Digo, ¿seguro que me perdonas con este enfado que tienes? ¿Saben, mi hijo, mis hermanos, a veces no se da cuenta? Ahora está en el baño. A veces no se da cuenta, pero tiene una teología a veces más buena de lo que él se piensa. Y es que ahora sale por ahí. Y es que a veces cuando yo me enfado, ¿ya? Le digo, sí, te perdono. Y va y me dice, pero papá, si todavía estás enfadado, ¿cómo puedes perdonarme así? Eso es teología pura, mis hermanos. ¿Cómo puedes perdonarme si todavía tienes ese enojo en ti? Es necesario que ese enojo sea removido para que el perdón fluya. Y eso es la propiciación, mis hermanos. Aquí cuando Juan dice, y Él es la propiciación, Él no es el propiciador, Él es la propiciación en sí misma, mis hermanos. Lo que está diciendo aquí Juan es que en la cruz, Cristo Jesús, ¿qué hizo? En aquella cruz, mis hermanos, Cristo removió la ira de Dios. Por su pecado, no por el nuestro. El inocente en lugar del culpable. Su sangre que perdona todo pecado era la muestra de que Cristo moría en lugar del culpable y la ira era removida para que perdón fluyese. Y hay algo que no tienen que equivocarse, hay algo que no podemos equivocarnos, mis hermanos. Y no podemos equivocarnos en pensar lo siguiente, de que el padre estaba muy enfadado y el hijo no lo estaba. Y se puso ahí en medio. Eso no es la propiciación, mis hermanos. La ira de Dios es también la ira del Cordero, mis hermanos. Porque cuando vamos a Apocalipsis, esa ira de Dios es la ira del Cordero Santo. Porque aquel que colgaba en la cruz como propiciación por nuestros pecados era Dios encarnado, es Dios encarnado. Y mis hermanos, la gran paradoja del Evangelio es que ese Dios encarnado que fue ofendido estaba removiendo su propia ira en aquella cruz por nuestros pecados, mis hermanos. Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. Fíjense el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, entendamos bien esto, mis hermanos. No quiere decir por todo el mundo creas o no creas en Cristo Jesús. La idea de mundo en Juan tiene varios significados, pero nunca tiene el significado de personas individuales. La idea del mundo aquí es un mundo caído, hundido en pecado, que le ha dado la espalda a Dios, que no quiere conocerlo ni reconocerlo en absoluto. Por ese mundo Cristo es la propiciación, mis hermanos.
pero de ese mundo específicamente lo es de aquellos que creen en Él, mis hermanos. Y ahí estamos nosotros. Fíjense, ¿quieren un trabalenguas bíblico, mis hermanos? Les voy a dar un trabalenguas bíblico. La ira de Dios, que es la ira del Cordero, fue removida en aquella cruz por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos. Eso es lo que sucedió, mis hermanos. Y cuando Cristo hizo esto en la cruz, ¿saben lo que sucedió? El velo del templo se rasgó. Y no solamente quedó abierto el acceso a Dios, sino que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y mis hermanos, lo que fluyó por medio de la fe a todo aquel que cree es misericordia, perdón y justicia que declara al pecador: has pecado, pero por ese sacrificio eres declarado no culpable y eres declarado perdonado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y ahora, mis hermanos, ahora viene la guinda del pastel de este primer punto. Ahora pongan la intercesión, nuestro abogado, y la propiciación de la cruz, pónganlo de manera conjunta. ¿Y saben lo que tenemos, mis hermanos? Lo que tenemos es que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo justo delante del Padre, su intercesión, mis hermanos, es la continua aplicación de su muerte a nuestras vidas para salvación, mis hermanos. Fíjense cómo Calvino lo pone de una manera sublime. Dice: la intercesión de Cristo a la diestra del Padre, la intercesión de Cristo es la continua aplicación de su muerte para nuestra salvación. ¿Qué está diciendo aquí Calvino? Lo que está diciendo, mis hermanos, es que cuando Cristo está delante del Padre, siendo nuestro abogado, el que da buen testimonio, aun y cuando hemos pecado, mis hermanos, es que Cristo continuamente les está diciendo al Padre: no es inocente, se ha equivocado, pero intercedo por él o por ella. Padre, ¿en base a qué? En base a mi muerte en aquella cruz, intercedo por mi sangre derramada para perdón de ese pecado. Intercedo, Padre, mira, con mis heridas, con mi cuerpo entregado en lugar de ese culpable que ha pecado. Intercedo, Padre, como la ofrenda que removió la ira de un Dios santo. Intercedo, Padre, una y otra vez en base a sacrificio, y en base a ese sacrificio, Padre, perdónalo. ¿Se dan cuenta lo que sucede en el cielo, mis hermanos? Continuamente, eternamente, Cristo intercede presentando el Evangelio de gracia y fe delante del Padre. Suenan las 24 horas de la eternidad el Evangelio de Cristo Jesús, su obra gloriosa a la diestra del trono delante del Padre. Padre, 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 perdónalos en base a lo que hizo. Y ahí está, mis hermanos, nuestra seguridad. Ahí está tu seguridad de que si alguno hubiere pecado, a Cristo Jesús tienes. A Cristo Jesús tenemos. Saben que para cerrar, mis hermanos, este punto, ya les he dicho que esto era la mayoría del mensaje, ¿ya? No sufran. Pero mis hermanos, para cerrar este punto hay algo que debemos saber. El Evangelio, su gracia, debe obrar en nuestra vida el que no pequemos. Pero si pecado ha sido cometido en nuestra vida, mis hermanos, hay algo que debemos y debes estar seguro: Cristo media por ti. Su obra sigue siendo presentada delante del Padre por su mediación. Y la seguridad que tienes es precisamente esta. Por tanto, fíjate, el Evangelio, mis hermanos, no es algo que creímos y se nos quedó en el pasado. Es A, B, hasta la Z en nuestras vidas. Y vas a seguir endureciendo ese corazón a ese Evangelio que por fe te llama a creer en ese Cristo que es la propiciación por tus pecados. Esta es la seguridad que tenemos, que tienes si cometemos pecado. Pero el segundo punto, ahora es la seguridad, mis hermanos, de que tenemos, la seguridad que tenemos de que conocemos y vivimos en Dios. Y fíjense que estos son los versículos del 3 al 6. ¿Ya? Esta parte es más rápida, es más corta, no sufran. Pero fíjense, mis hermanos, que ¿cuál es el primer criterio de que sabemos de que conocemos a Dios?
Y es una obediencia, mis hermanos, una obediencia constante es evidencia de conocer a Dios. Fíjense los versículos del 3 hasta el 5, mis hermanos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjense que suena muy parecido a lo que vimos de que si decimos que tenemos comunión con Dios y entonces andamos en tinieblas, mentimos. Pero aquí es con el tema de conocer a Dios. Aquí el tema de conocer a Dios, mis hermanos, no solamente es conocer a Dios intelectualmente. Es sinónimo al tema de vida eterna. Ese conocer a Dios es un conocimiento íntimo, un conocimiento de vida eterna, de haber sido redimidos y tener vida eterna. Acuérdense cómo Juan describe la vida eterna en Juan 17:3, cuando nos dice de que esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a quien tú has enviado, a Jesucristo, a tu Hijo. Por lo tanto, el conocer a Dios no es solamente mental, intelectual, es haber tenido y tener esa vida eterna que es dada por gracia a través y en Cristo Jesús. Pues bien, fíjense lo que dice aquí básicamente Juan. Fíjense en el versículo 3. Hay una verdad ahí. En esto sabemos que conocemos a Dios. ¿Cuál es la prueba de que conocemos a Dios? En ese conocimiento salvador. Si guardamos sus mandamientos. La obediencia, ¿se dan cuenta? La obediencia, mis hermanos, es evidencia de ese conocimiento salvador. Y Juan lo demuestra. Fíjense el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es lo que dice Juan? El tal es mentiroso. Más claro y agua, mis hermanos. Dice, aquel que dice que conoce íntimamente a Dios, que tiene esa fe salvadora y no guarda sus mandamientos, su vida es una vida, no que cometa un pecado concreto en un momento determinado. No es el caso este. Su vida es una vida constante de pecado. Su patrón, su modus vivendi, su modus operandi es una vida contraria a quien es Dios. Dice, quien vive así, miente. Dice, no conoce a Dios. Es decir, no es salvo, puesto en otras palabras. Por el contrario, piensa el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, es decir, el que obedece, fíjense, en este, y aquí viene la gran sorpresa, mis hermanos. ¿Saben lo que escribiría yo aquí? Este conoce a Dios, pero no es lo que Juan dice aquí. Fíjense el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se dan cuenta de lo que dice Juan? Fíjense que aquí entra el tema del amor, y eso es muy importante. Lo veremos a partir de aquí. Pero la cuestión dice, aquel que obedece, que guarda sus mandamientos, el amor de que el amor de Dios se ha perfeccionado. Y aquí está el tema. ¿De qué amor está hablando Juan, mis hermanos? ¿Está hablando del amor de Dios hacia nosotros o está hablando de nuestro amor hacia Dios? Probablemente está hablando de nuestro amor hacia Dios. Cuando vamos a los evangelios, mis hermanos, el seguir a Cristo, el amar a Cristo, se refleja en obediencia. Cristo le dijo a los discípulos, si me amáis, ¿cuál es la respuesta? Guardad mis mandamientos. Fíjense en el capítulo 5, mis hermanos, de Primera de Juan, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, es decir, el amor que tenemos a Dios se muestra ¿en qué? En esa obediencia. Bueno, ¿qué sucede aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Fíjense, la evidencia de que conocemos a Dios salvíficamente, la evidencia es que obedecemos a Dios. Y esa obediencia a Dios, mis hermanos, no surge de una obligación y un legalismo. Surge de que amamos a Dios, mis hermanos. Y la cuestión, aquí está lo extraño que dice Juan. La obediencia es la evidencia de que conocemos a Dios. Y esa obediencia surge de que amamos a Dios. Pero cuanto más se obedece a Dios, el amor, mis hermanos, hacia Dios se llena como un vaso que se derrama en más obediencia a Dios, que muestra que somos creyentes, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes han empezado una dieta alguna vez, mis hermanos? No levanten la mano, por favor. No. Pero ¿saben? Hay aquellas dietas en las que uno se priva de comida. Me privo de comer esto, de comer esto, de comer esto, de comer esto, y me adelgazo.
Y cuando uno se ha adelgazado ya y se ha privado de esto, cuando ya está delgadito, vuelve a comer y ahí todo nada, se pierde todo. Las dietas no es dejarse de comer, sino come bien, ¿ya? Come bien, come saludable, ¿ya? Fíjense, si uno obedece por obligación, mis hermanos, llegará un día en que esa obligación se acabará y dejará de obedecer. Si uno obedece por amor, eso es distinto, mis hermanos. Porque amamos a Dios, porque hemos sido primeramente amados. Este amor redunda en obediencia y eso es evidencia de que conocemos a Dios. ¿Saben? Muchos son aquellos que dicen que conocen a Dios, pero su vida es totalmente contraria a Dios. No hay obediencia en ellos. Si amamos a Dios, obedecemos a Dios. Y eso es evidencia de que le conocemos. Y lo último, fíjense, mis hermanos, Cristo es el modelo en cómo vivimos. Fíjense lo último ya. A final del versículo 5 y 6, pero esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que vivimos, esa es la idea, vivimos en Dios, tenemos esa salvación dada por Cristo y aplicada a nuestras vidas por el Espíritu, debemos andar como ¿quién? Como Cristo vivió. Y déjenme que les pregunte algo, mis hermanos, ¿cómo Cristo vivió? ¿Saben cómo Cristo vivió, mis hermanos? ¿Saben cómo Cristo vivió? Vivió, mis hermanos, en una relación permanente de obediencia y amor a Dios. Ahora, para cerrar este mensaje, el que guarda mis mandamientos es el que me conoce. ¿Cuál mandamiento guardarían ustedes como muestra de que verdaderamente amamos a Dios y le conocemos? ¿Saben cuál es el mandamiento, mis hermanos? A partir del versículo 7 nos dará el mandamiento de amaros los unos a los otros. Ese mandamiento, mis hermanos, reflejará que amamos a Dios, que conocemos a Dios, y será muestra de que nos amamos los unos a los otros, porque hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Déjenme que acabe leyendo, mis hermanos, lo que son esos versículos preciosos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mis hermanos, el Señor en su gracia nos ayuda a andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo.